Esto es El Laberinto por Radio EXA. Seguimos, esto es El Laberinto, seguimos conociendo candidatos. Y ahora vamos a la lista del oficialismo. Tenemos a Ulises Delgado, que es candidato en la lista de precandidato. Precandidato, compañero. Mónica, precandidato. Precandidato, Moni. En la lista que encabeza Fernando Espinosa para su reelección. Sí. Precandidato a concejal y representa al movimiento obrero. Menudo cargo. Tal cual. Sí. Una responsabilidad enorme. Enorme. Sí, sí. Y pertenezco a la UON. Soy delegado gremial desde el año 2000. Ingresé a una fábrica metalúrgica en el año 97 y a los 3 años fui elegido por mis compañeros como su representante gremial y bueno, mi militancia arrancó ahí en la UON y en el movimiento obrero. Muy bien. ¿Y esto te tomó por sorpresa o habían trabajado ya esta precandidatura? Mirá, en el ámbito de la UOM, ¿no? Uno como militante siempre aspira, porque nos enseñó eso el peronismo, ¿no? Que los militantes, los trabajadores, tenemos que militar y para transformar la realidad, la política es la mejor herramienta. Y espera en algún momento poder estar, así como delegado, porque digo, es un lugar también de lucha, de poder contribuir a esa inquietud de los compañeros y poderlo plasmarlo para la mejora diaria de los trabajadores y las trabajadoras. También en el ámbito político entendemos de que tenemos que ocupar esos lugares. Sinceramente no lo esperaba, digamos, el cargo, pero la precandidatura, porque no es un cargo, bien lo dijiste vos. Pero bueno, vamos a asumir esa responsabilidad porque venimos militando, nos venimos formando. La UON, Matanza, es una escuela de formación para los delegados y las delegadas, a través del compañero Dasky del 84, que ha impulsado un modelo político sindical y que hoy nos toca con la continuidad con nuestro secretario general, que es un compañero joven. Muy joven. 48 años, un compañero, bueno, tiene que ver con la impronta nuestra. Yo fui parte también de un trabajamiento, soy parte de un trabajamiento generacional. Yo empecé a militar políticamente a partir del 2001. Antes del 2001 en una toma de fábrica, en un conflicto, y también era de muchos de esos jóvenes de los que creíamos de la política. Bien lo decía Cristina, cuando anunciaba entre líneas la precandidatura de Guado, digo, yo me sentía identificado con esas palabras porque muchos jóvenes en ese momento empezamos, primero que decíamos que se vayan todos, pero después con esa resistencia que dimos desde la fábrica a nosotros que nos tocaba, la llegada de Néstor hizo que nos volvamos a enamorar de la política del peronismo. Nosotros de La Matanza, como trabajador metalúrgico, como delegado, particularmente de la llegada del flaco de Néstor a través del ruso Dasky y de Alberto Balestrini, en una comida sencilla en el 2002, en noviembre, en nuestro sindicato, una charla que el flaco venía a dar. Bueno, desde ese momento que lo escuché, este compañero... Si el flaco habla de Néstor Kirchner. Hablo de Néstor. Hizo de alguna manera de que me involucre y de que entienda con lo que nos decía Néstor, con lo que en esa charla hablaba. Yo ya era delegado, tenía 2 años como delegado en el 2002, lo que planteaba Alberto, lo que planteaba el ruso, lo que planteaba Néstor, de que teníamos que no había solución gremial sin solución política. Y ahí arranca toda mi militancia y mi compromiso político, porque si bien era gremial, pero me consideraba apolítico. Y hoy entiendo que no es así, que tenemos que trascender, que los trabajadores, las trabajadoras, tenemos que militar, involucrarnos y los lugares que dentro del peronismo que se den hay que ocuparlos. ¿El movimiento obrero fue reconocido con tu designación? Mirá, fue reconocido, somos parte de una lista donde Fernando amplió a varios sectores. Tenemos 2 compañeros, un compañero que está en la precandidatura número 8, el compañero Jonathan, y bueno, está Ulises Delgado de la UON. Hoy
creo que siendo El parte... octavo precandidato a concejal. Precandidato a concejal. ¿Quién es? ¿Te acordás? Jonathan Corbalán, un compañero del gremio de ceramistas. Ah, mira. Sí, sí. Y bueno, nosotros entendemos de que esta lista es amplia, tenemos compañeros y compañeras de diferentes sectores, y el movimiento obrero va a seguir dando la pelea porque son tiempos donde se van a discutir dos modelos de país. Y nosotros como trabajadores lo sufrimos del 2015 al 2019, algunos a partir del 2001, y entendemos que tenemos que transmitirle a los compañeros y a las compañeras que desde el otro lado, que es Cambiemos, vienen por todo. Vienen por todos los derechos que de alguna manera el peronismo nos dio. Porque entendemos que la clase media y el ascenso social, el poder adquisitivo que pudimos llegar a tener en Argentina fue a partir del 2003. De 1943, con la llegada de Perón, la Secretaría de Trabajo y Provisión, y que se hizo con decisiones políticas a partir del 45. ¿Todo esto que me está planteando es convicción o es un discurso unificado? No, yo tengo muchas convicciones. Vengo de una cuna peronista. Mi viejo trabajador fue, mi vieja también, mi familia. Como trabajadores hemos luchado contra este modelo neoliberal desde que yo te contaba, desde que ingresé. O sea, no lo leí en los libros, las políticas, lo vivimos en carne propia. Nosotros resistimos en la fábrica. Yo te contaba que antes que estalle el 2001 fui parte de una toma. Contame esa toma, ¿te acordás? Sí. Nosotros veníamos con algo muy importante que fue para nosotros de no discutir paritaria. Uno como trabajador cuando ingresaba a una empresa metalúrgica era el sueño de todo obrero, de tener un salario digno, de poder progresar, de poder acceder a el sueño de cualquier trabajador. El sueño de cualquier trabajador. Y nos encontrábamos con los finales de los 90 sin discutir paritarias, con un salario, por darte un ejemplo, de un peón en ese momento era de $1.38, sin trabajo. ¿Y hoy qué pasa? Y hoy nosotros, la actividad creció, estamos trabajando bien, pero bueno, hay un contraste que bien se dice, el crecimiento de la actividad y el salario de todos los trabajadores. Pero cuando se resuelve la paritaria, la inflación te comió. Se pierde el poder adquisitivo. Ahora, nosotros no lo vivimos del 2003 al 2015, esa situación. Yo cuando vos me hablabas recién de las convicciones, todo el 2002 estuvimos suspendidos, trabajábamos 15 días sí, 15 días no. Y a partir del 2003, realmente a partir del 2004, cuando arranca el gobierno de Néstor. Había asumido Néstor Kirchner. Claro, cuando asume Néstor, nuestra empresa, que es una empresa de transformadores, empezó a entrar en más concesiones, empezó a trabajar más. ¿Por qué? Porque nosotros al ser transformadores, al haber y generarse obras públicas, hacía que nosotros podíamos disponer de tener trabajo constantemente, y fue un crecimiento. Y esto cuando vos hablabas de la inflación no había llegado, como llegó este último año, al 110%. Hablábamos de una inflación anual del 25%, como mucho en los últimos años, Cristina, del 30%. Que era preocupante. Claro, y que de alguna manera hacía de que... Ahora Sí. se triplicó. Se triplicó, sí. Por muchos factores. Convengamos también que no es una cuestión, de fundamentar de que es culpa del peronismo, pero sí estuvo gestionando en el 2019. Esto viene de arrastre desde el 2015 al 2019 con una deuda galopante que se trajo a la Argentina y que no se sabe dónde fue destinado esa plata o esos fondos. Después, bueno, podemos ser críticos de la gestión, porque hay una realidad. Los trabajadores, con el mismo esfuerzo que hacían en esos años que yo te contaba, hoy en muchos sectores quizás no se pueden dar ese gusto o ese privilegio como trabajador que se puede dar en otros momentos. Es una deuda de ese contrato social que de alguna manera nos había pregonado el Frente de Todos. Pero también entendemos que lo que se está proponiendo del otro lado va en contra de esos intereses. Nosotros entendemos que como trabajadores, que la mejor herramienta y el mejor gobierno o partido político que nos puede de alguna manera
representar es el peronismo, por todas las cuestiones que yo te marcaba, porque lo vivimos. Yo lo viví a partir del 97, no es que me lo contaron. Lo viví en carne propia, vi como nosotros como trabajadores, los compañeros íbamos en bicicleta, vi cómo nos suspendieron todo el 2002, vi cómo se iban trabajadores y vi después cómo fuimos recuperando derechos y cómo se fue ampliando derechos a partir del 2003. Y digo, ahí es donde tenemos que apuntar, haciendo la autocrítica como tenemos que hacer como peronistas, pero tenemos que profundizar para tratar de llegar a esa tan ansiada justicia social. Esta lista una de Unión por la Patria. Sí. Tiene, la encabezan 3 precandidatos a concejales conocidos del esquema político. Sí. De ahí, bueno, ahora me dijiste la procedencia del precandidato 8 y la tuya, que es para mí la referencia al movimiento obrero de la CGT Matancera. Tus propuestas o lo que vos pensás que podés llevar al recinto tienen que ver con el trabajo, Sí. Contame qué soñás. Sí, mirá, como trabajador creo que una de las propuestas que me gustaría que podamos profundizar, si bien Matanza es la referencia de la industria y del trabajo, creo que tenemos que profundizar un buen polo industrial donde podamos dar esa posibilidad de que poder tener más empresas dentro del distrito que puedan abordar y destinar esos empleos a los trabajadores y a los habitantes de la zona, que no tengamos que tener habitantes que tengan que emigrar para tener un empleo fuera de la Matanza. Me parece que tendríamos que generar las posibilidades para generar más puestos de trabajo. Para la erradicación de empresas. Para la erradicación de empresas, tal cual. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque el problema hoy no es de desocupación. No. No hay desocupación. No, bajó la desocupación. Claro. Entonces me parece que habría que trabajar con los trabajadores, con el movimiento obrero, y bueno, generar un proyecto con la CGT en conjunto y presentar un proyecto para que podamos volver a tener también, como fueron muchos de esos años, esas empresas que albergaban muchos trabajadores, como nosotros en nuestro caso, como nuestra querida Santa Rosa, como Fodema en su momento, muchas empresas que le decían el elefante blanco por esos 400, 500 trabajadores que teníamos. Y así como muchas empresas que fueron cerrando por esas políticas neoliberales de los 90, ¿no? Donde se ha instalado en ese momento el boom de los supermercados, no te lo voy a contar. Creo que vos debes saber también esa cuestión. Y bueno, creo que tenemos que volver a ese camino de recuperar que La Matanza tenga un buen polo industrial para albergar a todos los vecinos. Te digo que acá hay un polo industrial. Yo fui 3 veces a la inauguración, pero sí. ¿Cuánto creció o no creció? No, pero ¿sabes qué pasa, Moni, también? También no se dieron algunas circunstancias políticas a nivel nacional. Yo creo que nosotros no ha pasado a partir del 2015 lo mismo en la empresa. El cambio de gobierno fue tremendo lo que hicieron en 4 años con las destrucciones en la empresa. Digo, partamos de la base que Macri lo decía, fábrica que no funciona o empresa que no funciona cierra. Y eso pasó, desaparecieron muchas empresas en el distrito. Y vimos como muchos trabajadores se quedaron sin empleo en esos 4 años. Nosotros, sin ir más lejos, venimos de una organización que en el 2019, la UON a nivel nacional tenía 250.000 trabajadores, y Antonio Caló en el 2019 planteaba que habíamos perdido casi 70.000 puestos de trabajo. Y que han cerrado muchas industrias. Entonces, es difícil después, es fácil destruir, pero es difícil después reconstruir. Con lo que pasó, porque digo, a los 3 meses del gobierno de Alberto, y no es para excusarse, pero hubo una pandemia, ¿saben? Bueno, ese es el discurso. No es un discurso, es algo real. Porque del presidente. Sí, bueno, pero más allá que después podemos estar de acuerdo o no con alguna gestión, que eso como peronistas siempre lo tenemos que plantear, y creo que lo vinimos planteando y Cristina lo venía planteando también cuando planteaba que había que alinear salario, inflación y jubilación, y por ahí había que ser
más duro con los poderosos, pero bueno, yo creo que ya pasó y que tenemos que aprender de los errores para poder avanzar y entender que hoy al trabajador, a la trabajadora que hace el esfuerzo, que tiene trabajo, que tiene trabajo y hace hora extra, le pueda rendir esa plata y lo pueda disfrutar. Porque digo, esos fueron los años más felices para los trabajadores. Poder irse de vacaciones, poder comerse un asado, poder festejar los cumpleaños con la familia, poder avanzar y progresar como un trabajador digno, ¿no? Ulises Delgado, representante del movimiento obrero en la lista de Unión por la Patria, la lista oficialista, Sí. la que encabeza el intendente Espinosa. Te doy 1 minuto, ¿entendiste? 1 minuto. Contame, ¿qué soñás de acceder al consejo? ¿Qué querés? ¿Cómo querés tu trabajo de acá al día que jures? Mira, yo sueño con tener una matanza totalmente feliz, que sea muy feliz para todos los trabajadores y las trabajadoras y para todos los habitantes. Que todos podamos tener la posibilidad de poder concretar nuestros sueños. Que eso es lo que pensamos cuando nos levantamos a la mañana y llegamos a la noche a nuestras casas, se pueda, y esos sueños y esos objetivos se puedan concretar en realidad. Para eso también sabemos que vamos a tener que involucrarnos. Son tiempos donde los jóvenes y los compañeros y las compañeras de mi edad, que tengo 46 años, que somos ese trabajamiento generacional que te contaba, tenemos que involucrarnos en política, hablar de política, no tenerle miedo a la palabra política, porque para transformar la realidad hay que militar en política, porque la política es la transformación que vamos a poder darle a la realidad. Es la herramienta de transformación. Y en una sociedad no se realiza uno solo, nos tenemos que realizar entre todos. Ulises, te voy a dejar en libertad. Te voy a mandar saludos para tu secretario general, Esteban. Serán dados. Mándale saludos. Lo conozco de chiquitito. Sí. Un gran compañero, Carlos, el papá también. Claro, por eso. Y te dejo ir porque empieza el partido en un rato. Vamos, River. Muy Gracias, bien, muy bien. gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Dale. Hoy conocimos varios candidatos de distintas vertientes, ¿no? Así vamos a seguir. Ahora tanda. Y volvemos. radioexa.com.ar, nuestro sitio en la red y también el tuyo.